¿Te has dado cuenta de que muchas veces la felicidad no se rompe, se filtra? No llega un día donde todo explota. No hay una tragedia enorme. Solo empieza a pasar algo extraño. Lo que antes te daba paz, empieza a sentirse observado. Como si tu alegría necesitara explicarse. Como si tu calma tuviera que justificarse. Y sin darte cuenta, comienzas a hablar más de lo que vives. He visto personas que por fin estaban bien, no perfectas, pero estables, con una sonrisa tranquila, con una vida que por primera vez se sentía ligera. Y entonces empezaron a contar demasiado, no por ego, no por presumir, por emoción, por alivio. Porque cuando pasas mucho tiempo sobreviviendo, cuando te llega un poco de luz, te dan ganas de gritarlo. Pero la felicidad no siempre sobrevive al ruido. Y hoy quiero hablarte de eso, de cómo proteger lo que te hace bien, sin volverte frío, sin volverte distante, sin perder la capacidad de disfrutar. Escucha esta historia. En una ciudad donde todos se conocían, vivía un hombre sencillo que por años cargó con una vida pesada. Trabajo que no lo llenaba, amistades que drenaban, días que se parecían demasiado entre sí. Hasta que un día algo cambió. Consiguió un nuevo empleo, empezó a entrenar, durmió mejor, se enamoró de su rutina. Por primera vez en mucho tiempo se sentía bien sin tener que escapar de sí mismo. Y como era natural, lo contó. Al principio, solo a los cercanos. Luego en conversaciones donde nadie preguntaba. Cada avance lo anunciaba. Cada logro lo explicaba. Cada momento tranquilo lo convertía en contenido. Y entonces, lo que era paz se convirtió en presión. La gente empezó a opinar, a comparar, a preguntar con morbo, a entrar con una sonrisa, pero con hambre. Y él, sin darse cuenta, comenzó a vivir más para sostener esa imagen que para disfrutar su vida real. Un día se miró en el espejo y sintió algo que no había sentido en meses: cansancio. No por trabajar, sino por exponerse. Ahí entendió algo que duele admitir. La felicidad no se pierde solo por envidia, se pierde por exposición innecesaria. Después de ver a tantas personas encontrar un poco de paz, y perderla justo cuando empezaron a mostrarla, entendí algo esencial. La felicidad no siempre se rompe por dolor, a veces se rompe por exceso de luz sobre ella. El hombre no pierde su alegría solo porque la vida sea dura, la pierde porque la expone antes de que aprenda a sostenerla en silencio. Y no es falta de gratitud, no es soberbia, es inocencia, porque cuando por fin te sientes bien, cuando tu mente se calma, cuando tu vida por primera vez se siente tuya, quieres hablar, quieres compartir, quieres que alguien lo confirme contigo. Pero ahí es donde muchos comienzan a fallar, no porque sean débiles, sino porque no saben qué proteger y qué mostrar. Por eso ves a personas que parecen felices, pero viven tensas, sonríen, pero se sienten vigiladas. Disfrutan, pero con miedo de perderlo. Con el tiempo comprendí que quienes conservan su paz no dependen de suerte, ni de que todo salga perfecto. Dependen de principios, no principios para aparentar, no reglas para impresionar, sino verdades internas que gobiernan su manera de vivir, de callar y de disfrutar sin necesidad de explicarse. Hoy quiero ayudarte a proteger tu felicidad, no con paranoia, no con frialdad, sino con 5 principios que he visto sostener a las personas que logran algo raro: estar bien, sin tener que demostrarlo. No los escuches con prisa, no intentes aplicarlos todos hoy. Escúchalos como se escucha una verdad antigua, con calma, con atención y con respeto por lo que está creciendo en ti. Comencemos con el primero. La felicidad no necesita validación. He visto a muchas personas lograr lo que tanto querían, y aún así no poder disfrutarlo.
No les faltaba esfuerzo, no les faltaba progreso, no les faltaba motivo para estar en paz. Les faltaba algo más sutil, la capacidad de ser felices sin que alguien lo confirme. Porque hay una diferencia enorme entre estar bien y sentirte bien contigo, estando bien. Muchos consiguen calma, pero inmediatamente buscan testigos. Muchos sanan, pero corren a explicarlo. Muchos avanzan, pero solo lo creen real cuando alguien lo aplaude. Y ahí es donde comienza la inquietud. La validación no es felicidad. Eso es una trampa moderna, un hambre disfrazada de compartir. La validación es dependencia emocional con un filtro bonito. Es poner tu paz en manos ajenas y llamarlo conexión. Porque cuando tu felicidad necesita ser vista, ya no es libertad, es actuación. Y lo más peligroso es que no siempre se siente como un problema. A veces se siente como emoción, como gratitud, como ganas de celebrar. Pero el resultado es el mismo. Te vuelves esclavo del reflejo que otros tienen de ti. El que necesita validación no siempre presume. A veces solo habla demasiado. A veces explica de más. A veces se justifica. A veces comparte sin que nadie haya preguntado. Como si el silencio le diera miedo. Como si la felicidad en privado no tuviera suficiente peso. Hace lo correcto pero con una ansiedad escondida. ¿Será que sí lo estoy haciendo bien? ¿Será que ahora sí valgo? ¿Será que lo notan? ¿Será que se dan cuenta? Y esa pregunta constante no se nota afuera, pero por dentro desgasta. Porque no te cansa la rutina, no te cansa el trabajo, te cansa tener que demostrarle al mundo que estás bien. Hay personas que están viviendo su mejor etapa, pero no la disfrutan, la documentan, no sienten el momento, lo convierten en prueba. Y así algo que debía ser ligero se vuelve una carga. Porque el aplauso puede ser dulce, pero es inestable. Un día llega, otro día no. Un día te celebran, otro día te ignoran. Un día te miran, otro día te reemplazan. Y entonces tu felicidad, que debía estar enraizada en tu interior, empieza a temblar con el humor del mundo. He observado a personas transformarse, cambiar hábitos, cambiar mentalidad, mejorar su vida de verdad y aún así verse inseguras, no porque estén mal, sino porque aún no aprendieron a sostener lo bueno sin anunciarlo, porque lo que es real no necesita convencer, lo que es sólido no necesita explicación, lo que está en paz no grita, la felicidad más fuerte es silenciosa, no porque se esconda, sino porque no necesita ser defendida. Quien valida su vida desde dentro camina distinto, no reacciona, no compite, no se desespera, no vive pendiente del eco, y eso es poder. Por eso, principio 1 es este. Si tu felicidad necesita que la aplaudan, todavía no es tuya por completo. Cuando sea tuya de verdad, podrás disfrutarla aunque nadie se entere. Principio 2. Lo que se muestra se vuelve vulnerable. He visto a muchas personas protegerse del dolor, pero no protegerse de la exposición. Cuidan su cuerpo, cuidan su dinero, cuidan su rutina, pero no cuidan lo que dejan entrar a su vida cuando lo enseñan demasiado pronto. Porque hay una verdad que casi nadie quiere aceptar. Todo lo que muestras se vuelve accesible, y lo accesible se vuelve vulnerable. No porque el mundo sea completamente malo, sino porque el mundo es impredecible. Cuando algo es privado, vive contigo, crece contigo, se fortalece en silencio. Pero cuando lo haces público, deja de ser solo tuyo. Se convierte en conversación, se convierte en opinión, se convierte en comparación.
se convierte en objetivo. Y ahí empieza el desgaste. La vulnerabilidad no siempre se siente como peligro. A veces se siente como emoción, como celebración, como por fin estoy viviendo algo bueno. Pero lo bueno no siempre soporta ser expuesto mientras aún está naciendo. El que muestra demasiado no siempre quiere atención. A veces solo quiere compartir. A veces se siente feliz. A veces se siente agradecido. Pero no se da cuenta de lo que abre cuando deja esa puerta sin protección. Porque en el momento en que lo muestras, otros lo tocan con su mirada. Y no todos miran igual. Algunos miran con alegría, otros con duda, otros con envidia silenciosa, otros con una curiosidad que no es sana. Y lo peor es que tú no lo controlas. Tú puedes enseñar una parte de tu vida con amor, pero no puedes elegir con qué intención será recibida. Hay cosas que cambian solo por el hecho de ser vistas. Cambian porque empiezas a sentirte observado. Cambian porque comienzas a explicarte. Cambian porque ya no estás viviendo, estás sosteniendo una imagen. Y una vida que se sostiene como imagen termina agotando el alma. He visto relaciones hermosas quebrarse no por falta de amor, sino por exceso de exposición. He visto hábitos sólidos debilitarse no por falta de disciplina, sino por exceso de mirada ajena. He visto logros reales volverse pesados no porque fueran falsos, sino porque se volvieron un escenario. Porque cuando algo se muestra, no solo se comparte, se expone. Y lo expuesto se puede atacar. No siempre con palabras directas, a veces con bromas, con comentarios, con comparaciones, con preguntas disfrazadas de interés. Y tú empiezas a sentirlo. Empiezas a protegerte de gente que antes ni siquiera era parte de tu historia. Empiezas a dar explicaciones por cosas que ni deberían discutirse. Empiezas a estar en guardia, y eso no es paz. Lo que está creciendo necesita sombra, necesita silencio, necesita espacio para afirmarse. No todo lo que es bello está listo para ser visto por todos. Porque cuando algo es nuevo, todavía no está blindado. Todavía no tiene raíces profundas. Todavía no aprendió a resistir. Y si lo expones demasiado pronto, lo vuelves frágil frente a cosas que no deberían afectarlo. Por eso, principio 2 es este. Si quieres conservar lo que amas, no lo pongas en manos del mundo antes de que sea fuerte. Lo que se muestra se vuelve vulnerable. Y quien no aprende a protegerlo, termina perdiéndolo sin entender por qué. Principio 3. No todos celebran lo que te hace bien. He visto a muchas personas florecer y de repente empezar a marchitarse sin razón aparente. No porque la vida las golpeara, no porque hicieran algo mal, no porque dejaran de esforzarse, sino porque empezaron a mostrar su bienestar frente a los ojos equivocados. Y ahí aprendieron una verdad incómoda. No todos celebran lo que te hace bien. Algunos lo aplauden con la boca, pero por dentro lo comparan. Otros te felicitan, pero se sienten menos. Otros te apoyan, mientras tú estás abajo. Pero cuando te levantas, cuando te ven avanzar, cuando te notan en paz, algo cambia. No siempre se nota como odio. A veces se nota como silencio. Dejan de responder, dejan de preguntar, dejan de estar. Y tú empiezas a sentirte raro por estar bien. Ese es el veneno. No es un ataque frontal. Es una energía sutil que te hace dudar de tu propio bienestar. Porque el ser humano no solo vive de alegría, vive de ego, vive de identidad, vive de la necesidad de sentirse superior o seguro. Y tu crecimiento, tu calma, tu felicidad, a veces es una amenaza para quien todavía está luchando con su propio vacío. No porque tú seas malo, sino porque tu paz les recuerda su caos.
El que no celebra lo que te hace bien, no siempre quiere verte destruido. A veces solo quiere verte igual. Quiere que sigas siendo su versión de ti. El que siempre está disponible. El que siempre se queja con ellos. El que siempre tiene un problema para compartir. Porque cuando tú cambias, cuando tú sanas, cuando tú aprendes a vivir distinto, ya no encajas en el papel que ellos te dieron. Y eso incomoda. He visto personas reducir su brillo solo para evitar comentarios. He visto personas apagar su progreso solo para no causar distancia. He visto personas traicionar su paz por no sentirse solas. Y esa es una de las trampas más peligrosas, confundir compañía con lealtad. Porque hay gente que se siente cerca de ti solo cuando tú estás roto. Pero cuando te vuelves fuerte, cuando ya no pides permiso para vivir, cuando ya no dependes, empiezan a mirarte como si hubieras cambiado demasiado. Y sí, cambiaste, pero no para ser peor. Cambiaste para estar bien. Y aún así, tu bienestar puede despertar cosas en otros que no tienen que ver contigo. Envidia, competencia, resentimiento, incomodidad. A veces se disfrazan de consejo. Ten cuidado. Eso no te va a durar. Yo no haría eso. Te estás creyendo mucho, pero no es cuidado, es reflejo, es su propia inseguridad tratando de tocar tu estabilidad. Y si tú no estás preparado, si tú no tienes orden interior, terminas haciendo algo absurdo. Te sientes culpable por estar bien, te sientes culpable por avanzar, te sientes culpable por disfrutar. Como si tu felicidad fuera una falta de respeto. Por eso debes entenderlo sin amargura. Hay gente que no sabe celebrarte porque todavía no sabe celebrarse. Y si tú no lo aceptas, vas a vivir escondiendo lo que te hace bien, solo para que otros se sientan cómodos con tu vida. Por eso, principio 3 es este. No le enseñes tu paz a alguien que solo se siente en paz cuando tú estás en guerra. No todos celebran lo que te hace bien. Y el sabio no se enfurece por eso, simplemente aprende a elegir dónde se muestra y dónde se protege. Principio 4. El silencio protege lo que está creciendo. He visto a muchas personas empezar a construir una vida nueva y arruinarla antes de tiempo, no por falta de intención, no por falta de talento, no por falta de esfuerzo, sino por algo más sutil, hablar antes de estar listos. Porque hay cosas que cuando se anuncian demasiado pronto, se debilitan. Y la razón es simple. El silencio protege lo que está creciendo. Lo que está en proceso necesita espacio, necesita sombra, necesita tiempo para afirmarse sin interferencia. Pero el ser humano, cuando se emociona, cuando siente que por fin algo cambia, comete un error común. Lo cuenta, lo grita, lo convierte en conversación, lo ofrece como noticia y sin darse cuenta, le pone ojos encima a algo que todavía no aprendió a resistir. Porque todo crecimiento comienza frágil. Una mentalidad nueva es frágil. Un hábito nuevo es frágil. Una paz nueva es frágil. Un amor que está sanando es frágil. No porque sea débil, sino porque todavía no tiene raíces. Y lo frágil, si se expone, se rompe con facilidad. El ruido no siempre destruye con ataques. A veces destruye con distracciones. Te preguntan, te comentan, te opinan, te hacen sentir observado. Y tú empiezas a cambiar tu ritmo, empiezas a explicar, empiezas a justificar, empiezas a demostrar. Y en ese intento de sostener una imagen, pierdes lo más importante, el proceso real. Hay gente que habla del gimnasio antes de crear disciplina, habla de su negocio antes de crear estabilidad, habla de su cambio antes de que el cambio sea sólido. Y cada palabra que dicen se convierte en presión, porque cuando tú lo dices en voz alta, ya no solo lo haces por ti. Ahora tienes que sostenerlo frente a otros. Y si fallas, si te caes, si tienes un día malo, no solo te sientes humano,
Te sientes expuesto. Por eso muchos abandonan. No porque no puedan continuar, sino porque se avergüenzan de retroceder ante una audiencia que nunca debió existir. El silencio es una forma de respeto. Respeto por tu proceso. Respeto por tu ritmo. Respeto por lo que aún estás construyendo. Porque el silencio te deja fallar sin drama. Te deja corregir sin juicio. Te deja avanzar sin presión. Te permite crecer como se crece de verdad, en lo invisible. He observado las cosas más fuertes de la vida. El carácter, la madurez, la disciplina, la paz interior. Nada de eso se forma en voz alta. Se forma en días simples, en decisiones pequeñas, en momentos donde nadie mira. Se forma cuando no tienes aplausos, pero sigues. Cuando no tienes testigos, pero permaneces. Cuando nadie te celebra, pero tú no te detienes. El silencio no es esconderse, es proteger. No es miedo, es sabiduría. Es entender que lo valioso no necesita exposición para existir. Por eso, principio 4 es este. Si algo te está haciendo bien, no lo expliques demasiado pronto. Déjalo crecer, déjalo afirmarse, déjalo hacerse fuerte, porque cuando el silencio lo cubre, la vida lo fortalece. Y cuando finalmente lo muestres, ya no será frágil, será inevitable. Principio 5. Disfrutar no siempre significa compartir. He visto a muchas personas vivir momentos hermosos y aún así sentir que les faltaba algo, como si la alegría no estuviera completa si no era vista, como si el disfrute necesitara una prueba para ser real, y ahí está el error. Disfrutar no siempre significa compartir, porque hay placeres que se vuelven más puros cuando se quedan contigo. Hay victorias que pierden magia cuando se convierten en anuncio. Hay paz que se rompe cuando intentas explicarla. La necesidad de compartir no siempre nace del amor. A veces nace del vacío, del deseo de ser entendido, del deseo de ser admirado, del deseo de sentir que tu vida importa. Y no estoy diciendo que compartir sea malo. Estoy diciendo que no todo lo bueno necesita salir de tu boca. Porque cuando conviertes cada momento en algo público, dejas de vivirlo completo. Empiezas a pensar cómo se verá, qué dirán, quién reaccionará, cuántos lo notarán. Y sin darte cuenta, tu mente deja el presente para irse al juicio del mundo. Esa es la tragedia moderna. Estás en un lugar hermoso, pero tu cabeza está afuera. Estás con alguien que amas, pero ya estás pensando en cómo contarlo. Estás logrando algo importante, pero te preocupa más el eco que el momento mismo. Y entonces el disfrute se vuelve parcial, como si estuvieras viviendo a medias, una parte aquí y la otra pidiendo atención. El que necesita compartirlo todo no necesariamente es superficial. A veces solo está buscando sentirse acompañado. Pero hay una diferencia enorme entre compañía y exposición. La compañía nutre, la exposición desgasta, la compañía te sostiene, la exposición te vuelve dependiente. Porque cuando haces del mundo tu testigo, también lo haces tu juez. Y eso te roba libertad. He visto personas tomar decisiones no por lo que realmente querían, sino por lo que se veía mejor. Comenzaron a vivir para mostrar. Y cuando vives para mostrar, la vida deja de ser tuya. Se vuelve un escenario. Y un escenario no es hogar. Un escenario exige. Un escenario nunca descansa. Por eso hay alegrías que se sienten más profundas cuando se guardan. Un café en silencio. Una caminata sin música. Un día bueno sin explicación.
un logro que celebras con una respiración y una sonrisa pequeña. Hay algo sagrado en eso, porque hay momentos que son demasiado íntimos para convertirlos en contenido. Y cuando aprendes a disfrutarlos sin compartirlos, ocurre algo poderoso. Te vuelves completo por dentro. Ya no necesitas que alguien reaccione para sentir que valió la pena. Ya no dependes del aplauso. No dependes del comentario. No dependes del qué lindo de otros. Solo lo vives. Y eso es madurez emocional. Eso es libertad. Por eso, principio 5 es este. Si no puedes disfrutar algo sin contarlo, todavía no lo estás disfrutando por completo. El verdadero disfrute no necesita testigos, solo presencia. Y cuando aprendes a vivir así, tu felicidad deja de ser un espectáculo y se convierte en una paz real que nadie puede tocar. Si has llegado hasta aquí, no es por curiosidad, es porque en algún punto de tu vida también has sentido lo que se siente cuando algo bueno empieza y de repente se vuelve frágil. Has tenido momentos de paz real, has sentido que por fin estabas mejor, que por fin estabas respirando distinto, que por fin tu mente se estaba calmando, y aún así, en silencio, te has preguntado por qué a veces lo bueno no dura cuando lo haces visible. Esa duda no te hace débil, te hace humano. Pero hay una diferencia profunda entre quien necesita que el mundo confirme su felicidad y quien aprende a sostenerla sin anunciarla. La paz no siempre se protege con fuerza. A veces se protege con discreción. Porque hay cosas que se marchitan cuando reciben demasiada mirada encima. No por brujería, no por mala suerte, por exposición. La felicidad no siempre se pierde por lo que pasa afuera. A veces se pierde por lo que tú entregas sin necesidad. Cuando el ruido entra, cuando empiezas a explicar, cuando empiezas a mostrar, cuando empiezas a vivir como si tu vida fuera un mensaje en lugar de un lugar seguro. Ahí es donde muchos se rompen, no en los días difíciles, sino en los días buenos mal administrados, no por falta de gratitud, sino por falta de protección. He visto personas compartir su alegría hasta convertirla en presión. He visto a otros guardar su paz hasta convertirla en fortaleza. La diferencia nunca fue la suerte, nunca fue la inteligencia, nunca fue la oportunidad, fue el dominio del ego, fue la capacidad de disfrutar sin demostrar, fue aprender a vivir bien, sin pedir permiso, sin pedir aplauso, sin pedir validación, porque cuando tú haces de tu felicidad un espectáculo, el mundo se vuelve parte de ella, y el mundo es inestable. Pero cuando tu felicidad se vuelve íntima, cuando se vuelve tu refugio, cuando se vuelve un lugar que solo tú proteges, entonces madura. Y lo que madura, deja de gritar. Guarda esto contigo, no como una frase bonita, sino como una forma de vivir. No toda alegría se comparte, no toda paz se explica, no todo lo bueno se expone. La felicidad madura aprende a hablar bajito, y cuando aprendes eso, ya no buscas que te miren, solo te quedas donde estás bien.